Chichi, ¿cómo estás? Pues aquí estamos con los tres monstruos estos, Miguel. Muy tranquilo. Seguro. Seguro, muy tranquilo. ¿Quiere presentarnos usted? Ahora te lo presentaré, te diré una cosa de cada uno. Hoy está un poco, usted está un poco... No, te diré. Es una presencia tan... No, te lo presento. ¿Sí? Sí, Venga, empieza aquí por Pepe, a ver qué le dices de él. Bernal. ¿Qué te digo del día? Claro, adelante, es tu momento. Pues, te puedo decir de Bernal que era una época... Me acuerdo, estabas con Cayetano Rey ya, ¿no? Sí, claro. Por eso- Con Eden ya, no, ya y solo. Sí. Con Cayetano Rey, Me ahora acuerdo comentamos. que era una época muy complicada. Muy complicado. Muy complicada para jugar y él jugaba. Igual que Moreno, era una... Ya me revienta siempre el programa. No. Ya me Hola, ¿cómo mezclas. estamos? Muy buenas, ¿eh? Hola, amigo. Muy buenas. Bueno, pues él, la época que cogió, la verdad es que era una época que era muy complicado jugar y más con los jugadores que traía el Dense aquí. Yo me acuerdo perfectamente. Y él siempre se metía en el 11 inicial y entonces lo hacía muy bien. Yo me acuerdo de muchos partidos que su bolico ahí estaba siempre. Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Qué dices? Muy bien. Bien, tengo que rectificar un poco a Chichi. La verdad es que no Si es un poco me quedo tranquilo, ¿eh? La época en la que él dice efectivamente era una época muy complicada. Pero no porque tuviéramos muy buenos jugadores, sino porque teníamos muy pocos jugadores. Seguramente por eso pasamos nosotros al primer equipo. Sí, pero era muy Pues complicado Si, y no, más- y si más no, de- no hubiéramos jugado. y- Pero vamos, sí y que más es del verdad, pueblo. es verdad que veníamos, como le he dicho antes, de una época de un poco de abundancia donde se trajeron jugadores de primera fila. Eso es. Aquí se vino, yo me acuerdo Uriarte, cuando vino Uriarte. en la época No, Uriarte vino ese año. Yo digo, unos años antes vino Pepe Juan, vino Lo en su Buenísimo, primera buenísimo. temporada. Sí. Voy a enseñar a Pepe Juan porque Sí, aquí lo tengo, el Menudo jugador. mediocampista canario. Se fichó a Gómez, un porterazo, a Coca, a Navarro. Aquí tengo también, aquí los tengo también, aquí. A ver, ¿me puedes enseñar esta foto y decirme quiénes son? Estáis viendo la fotografía. Este fue precisamente ese año, sí. Correcto, por Gómez, eso. Navarro, Colina, Miguelín, Coca, Ramírez, Juanmi, Pepe Juan, Alba, Berenguer y Manolín. Este es el que venía a meter los goles. Manolín fue el que vino a meter los goles. Correcto. Luego metió 6 goles en toda la temporada. Sí, ¿no? Yo tenía 16 años entonces. Sí, no, yo me acuerdo, si tú eras muy joven. ¿A qué edad debutaste en el Deportivo? 16. 16 años solamente. Jovencísimo, desde luego. Sí. Y tengo aquí... Un partido contra el Ceuta, aquí en Elda. Y tengo también aquí tu debut en Segunda B. Vale, esto ya fue un poco después, ¿no? Sí, claro. En Segunda B ya fue con 19 años, si no recuerdo mal. Eso ya fue pues 2 años o 3 más tarde. Correcto. Efectivamente, cuando subimos al primer año Norman tuvimos en tercera, de los que yo jugué. Un 15 de enero del 78, el Dense 0, Mallorca 1, de la mano, por supuesto, de Cayetano Rey. ¿Cómo era Rey? Bueno, yo creo que era una persona que confió mucho, no puedo hablar mal de él, no creo que ninguno de los tres podemos hablar mal de él. Una persona que confió mucho en nosotros. Como decía el otro día Juanino Vidal, era un avanzado a su tiempo. Yo no sé si confió porque no tenía más remedio de confiar. No, yo creo- no había yo- más gente. yo Es que sí creo- este año que me has enseñado la foto esta, la plantilla eran 16 jugadores. Había muy poca gente. Yo cuando debuté fue porque me llamaron para completar el banquillo. O sea, es que no había. Pero de todas Entonces, maneras, para mí Cayetano Rey fue una persona que tuvo mucha paciencia. para Y nosotros, tuvo un para la par de gente narices, joven, para la gente joven nos vino muy bien. Muy bien porque era valiente, no tenía miedo de meter gente joven. Y eso es una de las cosas más importantes Y creo, no tenía miedo a que las nosotros críticas. tuvimos en aquella época. No tenía miedo a las críticas Un porque entrenador mira que le valiente. cayeron, Mira que Sí, le cayeron pero- por ponernos a nosotros. Pero era valiente, Porque era pequeñico, pero Sí. Pequeñico pero muy valiente, muy ¿no? valiente, sí. Muy trabajador, ¿eh? Muy trabajador también. Yo el otro día me pasó, Juanino, que vino el otro día, Vidal, me pasó una foto, que os la voy a enseñar, Sí, claro. de Cayetano Rey con la camiseta del Barça. El español, ¿no? No, del Barça. del Español y Barça. Él quedó Pichichi en primera Sí, división. sí, no sé la foto que se vea bien. Él quedó Pichichi en Qué joven, primera qué división joven con estaba la Cayetano camiseta del entonces. Barça. Eso bien es. En el Nou Camp, ahí estamos. Perfecto. Y confió mucho en nosotros, confió y se la jugó, porque aguantaba críticas, pues domingo sí, domingo también. Sí, Pero fue, ahí, fue muy valiente. Pero él fue muy valiente. Y a nosotros nos vino muy bien que estuviera él de entrenador. Y era entrenador, masajista
delegado, cuidaba césped. Yo ahora de voy a todo. ver los entrenamientos Increíble. deportivos y para recoger los bártulos nada más necesitan una furgoneta. Eso es. Y además, Él lo hacía todo. Yo me acuerdo que iba a ver los hay ocho. entrenamientos y es que hacía de todo. De todo. Ahora hay 8. Yo veo de los que van de rojo hay 8. Sí. De los porteros. Pero es de los que ves. Pero de los que ves y de los que están, hay 14, creo que son, ¿eh? Entre 12 y 14 personas forman parte del cuerpo técnico actual. Más a mi favor. Más a mi favor. Sin duda. Y Moreno, ¿qué recuerda? ¿Qué recuerda de aquellos años en el Deportivo, verdad? Tengo aquí el debut oficial, pero en segunda B. Yo tengo los debuts de todos en segunda B. Bueno, el Rami también fue en el Puerto de Santa María, fue otra historia, pero aquí tengo el debut en segunda B, el Dense 2, Portuguesa 0, en 1977, de la mano de Pepe Rey. En este caso, Aguirre, Coca, Navarro, Bonet, Chuli, Oramas, Santi, Tapia, Ló, Bejarano y Moreno. De este partido en concreto, ¿lo recuerdas? A ver, ha pasado muchos años, ¿no? Y la verdad es que recordar... Son muchos partidos. Tal, pero, a ver, en concreto ese partido sí, ¿no? Porque ese partido es el debut. Entonces, claro, el debut normalmente son partidos que no te se olvidan. Fue una época muy bonita, en donde coincidí con gente maravillosa y, bueno, es el inicio que tuvimos en el Eldense. Pero su debut fue en segunda B. Se había debutado antes, en tercera, el año anterior. Sí, por eso estaba hablando del debut en segunda B. Además, eso nos faltaba poco para irnos a la mili. No, yo había... Fue por ese partido y nos fuimos a la mili, él y yo. ¿No? Sí, no, había debutado antes, ¿no? Sí, Pero yo estaba hablando en segunda B. No en segunda B. Ese es el debut que yo tuve en segunda B. Correcto. Pero antes había debutado en tercera división ya. El año del ascenso, claro. Sí, el año del ascenso. Pero fue muy bonito. Hace muchos años, pero fue muy bonito. Dime algo de Pepe Rey, porque hemos hablado de Cayetano Rey, pero de Pepe Rey, ¿qué A decimos? ver, Pepe Rey, lo único que te puedo decir es que es mi padrino. Realmente es mi padrino. Y la verdad que era una persona muy entrañable. Muy buena gente, con un carácter muy sociable para todos los futbolistas. Y creo que ellos creo que estuvieron también los dos, estuviste con Pepe Rey. Sí. Y al contrario que Cayetano Rey, por ejemplo. ¿Distinto a Rey? Sí, totalmente distinto, ¿no? Cayetano Rey tenía un genio. Sí. Lo que pasa es que a la gente joven nos venía muy bien, pero tenía un genio enorme. Y Pepe Rey era como más pausado. Más paternalista. Más paternalista. Sí. Dime algo de Rami, venga, que estás deseando decir algo de Rami. Llevas todo el día pensando De Ramírez no te voy a decir nada. Prácticamente no ha jugado, ¿no? ¿Qué te iba a decir de Ramírez? ¿Te gusta esta foto? ¿Te gusta esta? En concreto. Sí, la verdad que sí. ¿Qué te iba a decir de Ramírez? Si no te puedo decir nada. Lo único que quiero Dime algo que no se haya dicho. No. ¿Ves? Quiero saber. Dime algo de Rami que no se haya dicho. Quiero saber de cuando él. ¿Quieres preguntarle? No, vale. él debutaría el 77 o el 76 por ahí, ¿no? 75 en el puerto de Santa María. Exactamente. En el puerto de Santa María, no un puerto de Eldense. El 7 de septiembre, Correcto. de Puerto Santa María, que perdimos 1-0. El 75. sí, Lo que señor. quiero saber es que antes de debutar él, Pero yo también tengo el debut en segunda vez que lo voy a decir ahora. Dígame. antes de debutar él, si ha habido un jugador, eso sí que no lo sé, si ha habido algún jugador que haya jugado tantos partidos y haya estado tanto tiempo en el Dense, no lo sé. No, ninguno. 492 partidos oficiales. Pues no lo sabía. Me imagino que el siguiente Porque vamos, será grande. No, pero el que ha jugado más partidos con el Deportivo José Luis Ramírez Ibáñez, 492 partidos. Yo tengo en el difunto campo- Sai me lo recordó tengo en el y me campo- hizo que no lo olvidara nunca. tengo en el campo, como ya sabes, Miguel, muchos recuerdos de fotografía y todo, y es que están todas. Si es que todas las fotografías y en todo el equipo está. En todo este equipo está. Rami sale en todas las fotos. Puedes hacer desde el año 75 hasta el año Increíble. 82 y salen todas las fotos. Pero el debut en segunda vez lo recuerdo. El debut Lo en tengo segunda aquí, vez, no. Juego con ventaja, pero lo tengo aquí. De todas formas, te voy a comentar que estás hablando de tercera división, pero es que la tercera división de antes eran 4. Era la segunda vez de ahora, ¿eh? Entonces subimos a la segunda vez porque es que no había segunda vez. Cuando tú debutaste no existía la segunda vez. Se creó ese año. Se creó Se creó, posteriormente. Yo tengo aquí el debut. Fue en Zafra. Dieter Zafra 2, el Dense 1. Zabala, Navarro, Rocamora, Coca, Ramírez, Monet, Varela, Alba, Oramas, Chuli y Ló, de la mano de Cayetano Rey. Sí, la verdad es que de ese concretamente no me acuerdo, ¿no? Me acuerdo más del debut de Puerto Santa María, porque fue mi primer partido que jugué oficial. Y luego también, pues... Aquí tenías 19 años en segunda vez, ¿eh? Sí, en segunda vez, pero con 18 en tercera, ¿no? Correcto.
Y otro partido que recuerdo que fue un partido, ese sí que lo tengo grabado en la mente, que fue en Mallorca. El trofeo de verano, que fuimos a jugar a Mallorca y luego vino el Mallorca aquí, el trofeo Curapiés, que se hacía el trofeo Curapiés. El famoso trofeo Curapiés, de la mano de Juan Navarro. Y de salir de juveniles, de estar jugando, por ejemplo, no por menospreciar a Castalla, a otros campos, y debutar en el Luis Ichar contra Nebot, un jugador que jugaba en el Valencia, Mansilla, uno del Madrid, Bonet, Bonet fue posterior. Bonet ¿A Paco Bonet se refiere? Sí, sí, pero ese fue, estoy hablando del año 75. Entonces, la verdad que de los recuerdos míos, igual que los de ellos, gracias a Cayetano, pues pudimos jugar en el Deportivo porque nos dio mucha confianza, pensó en nosotros y ya te digo, luego te contaré de todos los entrenadores que he tenido 18 entrenadores. 18 entrenadores, 18 casi 500 entrenadores, partidos oficiales. Y lo mismo te digo, de todo se aprende, ¿no? Tanto de los 18 que tuve, pero te voy a comentar de 3 entrenadores que para mí marcaron mi trayectoria y después te comentaré más. Vale, pero ahora quiero que me digas algo de Moreno y de Bernal. Primero de Moreno, por ejemplo, que tienes Moreno, te van a enseñar una foto. sí. Creo que se llama este campo, si no recuerdo mal, Fuentes Nuevas. Es el preludio del Toralín en Ponferrada. Entonces el campo se llamaba Fuentes Nuevas, todavía no estaba construido el Toralín, y fijaros esta alineación del Deportivo, entonces aquella promoción, donde están juntos en esta alineación Moreno y Ramírez. Pues de Moreno te voy a comentar que quizá era, y para mí, de los futbolistas de Elda que más proyección tenía. Tuvo la desgracia de lesionarse en Valencia, había fichado en el Valencia, y la verdad que tuvo muy mala suerte, pero si no hubiera sido un gran jugador porque era completo. Yo para mí lo podría comparar con Martín Vázquez. ¿Con Martín Vázquez? Sí. Es una muy buena comparación, Cuidado, pedazo de comparación, sí. Y es una comparación muy interesante. Ya te hizo que para mí... Se nota que Ramírez es mi amigo. No. Lo digo, es de verdad que él tuvo... Técnicamente era buenísimo. Buenísimo. Quizá tenía dribbling, tenía velocidad, se iba de 1 contra 1, quizá un poquito de cabeza no iba muy allá, pero con los pies era una maravilla, tanto con la derecha como la izquierda. Y de hecho, por eso fichó el Valencia, ¿no? Y tuvo la mala suerte de debutar en el Valencia y lesionarse. Si no, él hubiera llegado muy alto en el fútbol. Bueno, que ya me lo recordaba, pero ¿cómo recuerda ese debut con el Valencia, ¿no? En ese partido con el Hércules, con apenas 22 años, sustituyendo nada más y nada menos que aquel fenómeno danés que se llamaba Fran Arnesen. Fran Arnesen, sí. Bueno, la verdad es que lo recuerdo como un día inolvidable, ¿no? Yo muchas veces digo que realmente ese día para mí no es suerte, es una recompensa. Es una recompensa a un trabajo de muchos años, mucho sacrificio, que parece que no, pero los futbolistas para llegar al alto nivel tienes que sacrificarte mucho. Y ese día todo el sacrificio que había tenido, por lo menos había tenido su recompensa. El debut en Primera División, que fuera corto, que fuera 1 minuto o 2, es algo imborrable. Es algo imborrable. El fin de semana concentrado con ellos, convivir con un vestuario de Primera División, la verdad que fue inolvidable. Si me dejas recuerdo la alineación, ahí estamos con José Manuel Semper en la portería, Carrete, Arias, Botubó, Castellanos, Robert Fernández, Solsona, César Ferrando, fijaros, César Ferrando, sí. Fran Arnesen y Wells de la mano de Pasieguito, ¿no? De Pasieguito fue el debut que tuve contra el Hércules de Alicante, fue Pasieguito quien me llamó yo estaba en el Mestalla, para ese partido de Liga. Y luego el partido de Copa con el Sporting, ¿no? Sí, luego a raíz de debutar con el Valencia ya me quedé a entrenar yo con ellos. Jugaba los partidos con el Mestalla, pero los entrenamientos los hacía con el primer equipo. Luego tuve la oportunidad también de jugar un partido de Copa con el Sporting de Gijón, en donde jugué unos 25 o 30 minutos y, bueno, desgraciadamente después de aquel partido, en un partido con el Mestalla, tuve una lesión muy grave de rodilla, que en aquella época pues... No es actual, ¿eh? No hay readaptadores, ese tipo de historias que no había entonces. No son los adelantos que hay ahora, ¿no? Los de meniscos te abrían desde la ingle. Y estuve prácticamente casi 18 meses sin pisar un campo de fútbol, ¿no? Nada, que se dice pronto, ¿eh? Que se dice muy
muy pronto, ¿no? Y yo creo que fueron demasiado tiempo para volver a estar al nivel que estaba antes de la lesión. Dime algo de Bernal. Por cierto, mira, Bernal, he descubierto aquí que esa temporada en segunda B, con 19 años, llegó a marcar 6 goles. 6 goles de liga. Pero no en la temporada, en mitad de temporada. Vinimos de la mili los dos, a mitad de Me gusta que me temporada. precise, pero aquí, ¿se acuerda? A ver, esa memoria, audición, porque yo lo tengo apuntado aquí, Los equipos a los que marcó esos goles. Tengo que hacer preguntas de nota, ¿no? Renchichi, no puedo hacer preguntas cualquiera, tiene que ser preguntas un poco más difíciles. Tengo aquí los 6 equipos, Muy bien. Me acuerdo el Lleida, Correcto, por ejemplo. correcto. Lérida, perdón, yo digo Lérida. Entonces se decía Lérida. Sí, ahora también. Lérida. Ahora también, vale. Lérida. Otro no sé, catalán. Atlético Baleares. También. Gerona, no sé si fue el Gerona. También. Me quedan 3. No sé Sevilla si fue Atlético, el Sevilla Atlético. Dieter Zafra y Levante Unión Deportiva. Exacto. Estos son los 6 goles nada menos. Que son categorías donde no Pero era fácil hacer gol, en mitad de temporada fue. Correcto. Porque yo me acuerdo que nos Tan fuimos- goleador era Bernal, ¿Qué? tan facilidad tenía para el gol. No, Dicen para los que lo veían jugar que A ver, sí. yo te A ver, diría de Bernal que realmente, a ver, lo completo que era Bernal, porque tenía mucha potencia, disparaba con las dos piernas. Pero lo que más me sorprendió de Bernal era el listo, el más listo. Tenía donde la oportunidad, Todo- sabía estar todos en el los- sitio. Todos los rebotes estaba él. Me lo has quitado, ¿eh? Lo iba a decir Rami también. Iba a decir que era, Iba a decir también que Rami. era el listo de la Para mí, clase. era el listo de la el más clase. listo de la clase. Él siempre sabía colocarse en el sitio idóneo y le llegaba. Y luego de cara a puerta, o sea, era innato, lo que tenía era innato. ¿Y por qué no siguió más en el fútbol? Me pregunto yo. Bueno, el otro día escuchaba a Juanino, a Vidal, decir unas cosas y no puedo estar más de acuerdo con ellas. Es una época en la que somos muy jóvenes, que tenemos que tomar decisiones. Y yo tuve una lesión también en un partido del Trofeo Burapiés, precisamente con Pepe Rey de entrenador, que yo me fui a la mili lesionado y no me recuperé, ya no me recuperé. Tuve una lesión también con el cruzado y la verdad es que no me recuperé y estaba preparando también las oposiciones para el trabajo que posteriormente ha sido mi medio de vida y ya se me juntó todo y bueno, pues tomé la decisión de dedicarme a otra cosa y yo con 19 años me dejé el fútbol. Así, literalmente, con 19 años. Y después esta cifra de goles. Ravi, ¿tú tuviste muchas lesiones? Sí, tuve una grave que fue de operarme de la rodilla del cartílago, que también estuve casi 4 meses sin poder jugar y es la única lesión así grave que tuve. ¿Puedes decir que estuvieras mucho tiempo tú sin jugar? Sí, A mí no he tenido lesiones. sí, que me pegó previamente Simón Campos, que era el médico, el de Hércules, en la clínica Mr. Hermosa y estuve, sí, exactamente, sobre 4 meses o así sin poder jugar. Y grave, nada, simplemente nada. Dime algo de este equipo. Tengo aquí este equipo antiguo. Míralo bien primero y ahora me lo enseñas también ahí a cámara. ¿Y qué me dirías de ese equipo? Esteban, Juanito, yo, Coca, Ciordia, Gallo, Ochoa, Argüeso, Cubiche, Lo y Sergio. Esta era cuando salieron lo del tema de los sub-20. Correcto. Que había que alinear a los sub-20. Que en este caso era Ciordia y Ochoa. Que a veces jugaban porque tenían que jugar. Calentabais 13. Sí. Pero Ochoa era un jugador muy pequeñito, pero tenía una Un facilidad estilo- para rematar de cabeza sí, extraordinaria. Es que yo recuerdo a Cayetano Rey Ochoa jugaba en los campeonatos locales abajo en el campo de tierra y nosotros entrenábamos los sábados por la mañana y Cayetano Rey se quedaba a verlo porque le recordaba a él, ¿sabes? Pequeñico, Pequeñito, que claro. remataba de cabeza, listo, y entonces me decía, mira, este chaval, y efectivamente luego pasó a los juveniles y jugó con nosotros en el Deportivo. De Esteban, bueno, y de otra cosa, para mí, otro comentario te quiero hacer, que Coca ha sido para mí el que me enseñó prácticamente todo, ¿no? José Ramón Navarro. Fue mi maestro, fue para mí Enseñaré la foto de los dos. mi padre futbolísticamente, porque era que me guiaba, que me decía por aquí, me decía por allá, y la verdad que fue uno de los más que me ayudó, independientemente que en aquella época el vestuario que había era fabuloso. Estaba Uriarte, estaba Gómez, Pepe Juan, Colina, Miguelín, Manolín, luego vino Bernal, luego vino Moreno, pues digo que prácticamente éramos una familia, ¿no? Pero Coca para mí era el que me enseñó prácticamente todo. Aparte de
3 entrenadores que te voy a comentar. Ahora comentamos los entrenadores. Oye, yo en la época me acuerdo que mi padre me decía, estoy enseñando a un jugador en concreto, y era Sergio, ¿no? Sí. Era un mediocentro, claro que, a ver, tú sabes que en el fútbol se tiende siempre a comparar, y algunos se atrevieron a compararlo con este señor canario llamado Pepe Juan. ¿Se parecía algo? No. Aquí dicen que no. Yo recuerdo que en la época se decía esto. Sí, decían no. No, técnicamente. Técnicamente Pepe Juan Era buenísimo, era para mí buenísimo. el mejor jugador que ha pasado técnicamente. ¿El mejor? De los mejores, por no decir el mejor. ¿Mejor que Prado? Yo para mí, Pepe Juan y Prado. Ah, para Pepe mí, Juan y Prado. Ya estamos con Pepe Juan y Prado. Técnicamente, por ejemplo, Sí, son los dos futbolistas que a mí más me han Lo que pasa es que Pepe Juan tenía más. Era más alto. ¿Prado tenía estaba por más- aquí antes? ¿Estaba por aquí? Pepe Juan sí estaba por aquí. Lo tenemos aquí. Gracias. Pepe Juan era un centrocampista que. Era el típico canario, por Canario, ejemplo, tenía- que tenían te- mucha técnica, los te- canarios. tenía más recorrido que Prado. Prado más o menos era. Cogía- Pero también tenía llegada Prado, ¿eh? Pero Porque también no metió Era un goles. chiquillo, pequeñico. ¿eh? Sí. Lo que pasa es que No lo he De físicamente. hecho, hay veces, sí, como anécdota, yo me acuerdo que en un campo no lo dejaban entrar. en El Málaga, chaval, conmigo. chaval, que tú no puedes entrar. Conmigo, Iba con Rami. Es que claro, encima iba con Rami. El partido de Copa de Málaga, llegamos a la casualidad. El famoso partido. Famoso partido de Málaga allí, y iba justo detrás de mí. Yo paso, y llega el Prado y dice: Nene, tú no puedes pasar, que tú tal. Le digo: oiga, que yo soy jugador, que no, tal. Tuvo que venir el delegado, enseñarle la ficha, y efectivamente lo dejaron pasar, pero que no lo dejaron pasar. Dime lo de los 3 entrenadores. Venga, a ver. Bueno, como te he comentado, yo tuve sobre 18 entrenadores y te voy a catalogar 3 entrenadores para mí. Evidentemente, primero Cayetano Rey. Cayetano Rey para mí, igual que para ellos, fue el entrenador que me enseñó, igual que he dicho de Coca, todo. Yo salía de los juveniles, no sabía muchas cosas, ni lo que era una parada de pared, ni era cómo saltar con el codo, ni cómo tenía que marcar, ni cosas parecidas. Juveniles es aquí, ¿no? Esto es de juveniles. Sí. Están inacidos Estamos con Paco juveniles. Collado, me parece. Sí, Paco sí, Collado voy a está aquí. juveniles. Aquí está el gran Paco Collado. Y ya te digo, aparte de que fue el que me sacó para empezar a jugar con el primer equipo, pues tuvo fe en mí y que era muy difícil, ¿no? Porque, como han dicho ellos, que 3 jugadores del DA, e incluso después Vidal 4, estuviéramos en esa plantilla. Esa foto la tienes tú, ¿no? Que, La foto de los 4. Sí, A ver si me saca la foto ahí. de los 4. Despiértame, Chichi, despiértame con la foto. Y ya te ¿Y los digo. otros 2 quiénes son? Y para mí, otro entrenador que tenía era Kubice. Fernando Rey. Fernando Nerakovic, el único que tenía, Aquí lo voy a enseñar como no jugador. defecto, no te voy a decir defecto, porque defecto no. Era tácticamente lo vivía todo, ¿no? Lo único que para mi gusto le faltaba preparar a la gente físicamente. Nosotros nos dedicábamos más a tocar balón, a jugar más a eso, pero físicamente el equipo bajaba mucho en esos momentos. Y entonces hacía falta en partidos que al final perdíamos por falta de eso. Pero bueno, otro entrenador fabuloso. Y el tercero, Luigi era... Luis García Martínez. Sí, exactamente. Todo lo contrario que Kubice. Luigi tenía más preparación física que... Maestro de educación física por profesión. Exactamente. Tenía más preparación física que técnicamente. Entonces, por eso digo que si se hubieran juntado los dos, hubieran hecho un tándem perfecto. Un buen tándem. Que eso que lo tenía Cayetano. Cayetano, pues tenía de un Barcelona, había sido máximo goleador, Pichichi, 2 años, jugó en el Español, luego Una jugó puerta. Este día estuvimos en el LF Stadium y allí figuraba perfectamente la puerta de Cayetano. Vino del Tagrasa también, entonces venía de otro nivel, ¿no? Pues te digo, pero son para mí, de los entrenadores que he tenido, sin menospreciar a los demás, porque la verdad, Tauder, Cayetano Rey, Pepe Rey, de todo se aprende, porque claro, todos tienen sus... Yo sin ver a Cayetano Rey dentro de vosotros, como vosotros lo habéis visto, pero yo de fuera, como veía todos los entrenamientos, es que era un trabajador nato. Si estaba de todos los detalles y era, yo no sé, sin vivir con él. De verdad, y yo ya te digo, yo no lo he conocido. Ya te digo, a mí me cogía después de entrenar y me ponía a saltar, me ponía un y a balón los al portero y tal. Y Ya parar la pared, ya no la sé pared qué, y tal. Por eso digo que era Era muy vivía, completo. era completo. Era muy completo, muy completo. ¿Y Rami cómo era, Moreno? ¿Cómo era Rami entonces? El Rami de entonces, a ver. A ver, Rami, como persona no lo voy a descubrir. Es una como persona no hay que decir nada. Es una persona sensacional, ¿no? Como compañero, pues es
el compañero que tú necesitas cuando vas a un sitio. Ese es Rami. Rami estaba para todo, para ayudarte, para lo que sea. Cuando ha sido veterano, ha ayudado a los jóvenes, los ha tratado siempre bien. Y cuando ha sido joven, es una persona humilde, una persona, por ejemplo, que yo siempre digo que Rami es el típico jugador que todo entrenador quisiera tener en su equipo. Esa es su definición para mí. Y ahí, por eso, tantos años jugando aquí en el Atleti. Algo tenía que tener. Y luego también una cosa que me gustaba de Rami es lo que le pasa a muchos futbolistas, que a veces hay futbolistas que quieren hacer más de lo que saben. No, Rami hacía lo que sabía. Sabía sus limitaciones. Y eso sus le hacía... virtudes las amortizaba perfectamente la y hierba. eso le Sobre hacía... todo conforme fue creciendo en experiencia y en Y eso veteranía. es lo que le hacía ser mejor futbolista, porque sabía lo que tenía que hacer. Ese para mí es Rami. ¿Y Bernal qué me dice de Rami? A ver. Rami, pues te digo lo que te ha dicho Moreno, ahora que es el jugador que todo el mundo quiere hacer. Yo Rami, pues afortunadamente hemos crecido prácticamente futbolísticamente juntos y él entró a principio de temporada, yo entré a mitad, pero yo me acuerdo de Rami, las críticas del público cuando jugaba aquí en Elda, sobre todo, hasta llegar un momento que Cayetano Rey lo ponía fuera nada más. Pero además, con otra particularidad, es verdad, pero con otra particularidad, es que era el mejor. Es que resulta que, en teoría, iba a marcar a la figura del equipo contrario, al goleador, a lo que... Y el goleador o la figura en el descanso lo tienen que cambiar. Es que lo tienen que cambiar, es que lo había secado. Claro, luego llegaba aquí al partido siguiente en Elda y no podía jugar porque la gente, vamos, a mí me pasó lo mismo 10 o 12 partidos después. Eso te iba a decir, si a la gente de Elda, al futbolista de Elda se le exigía mucho más, entonces incluso... Pero totalmente por lo que te he dicho antes, porque veníamos de una época de abundancia. Veíamos aquí con Pepe Maestre, creo que era de entrenador, aquí se trajeron jugadores de primerísimo nivel, el mismo Pepe Juan, Coca, Navarro, Gómez, Kubic en su primera etapa, Lo en su primera etapa, Alvarito, bueno, y aquí, bueno, jugar un jugador del de aquí, ni por asomo, y claro, y de momento nos encontramos con la temporada esta, de transición, todo era austeridad, con el, creo que era el entrenador, el mondonguito Andrés Sirvena. Yo me acuerdo que me llamó y dijo, oye, vas a pasar al primer equipo, pero no te podemos pagar. Bueno, no pasa nada. Bueno, yo sí que Antes de Reloj, ¿no? Esto fue Sí. antes de Reloj, ¿no? No, es antes del Bomba. No. Antes de Pérez López. Antes no, yo sí que me pagaban. Sí, pero porque tú ¿A usted le pagaban? Pero Antes porque no, pero usted sí. Pero porque ¿A tú usted ya le pagaban? pasaste, Ya, yo pasaste de juveniles y ya hiciste yo la tenía pretemporada, pero yo pasé con ficha de 12.000 juvenil. pesetas de sueldo. A ver. Tu 12.000 primer sueldo fueron 12.000 pesetas. pesetas porque estaba soltero y si los casados cobraban 15.000. Y luego sí, Yo no me acuerdo de eso. sí, yo sí. Moreno no se acuerda, eso Y que no yo- cobraba. Pero es que, claro, Y luego cada partido a que mí, jugaba, un momento, Un momentito. cada partido que jugaba me daban 5.000 pesetas de extra 5.000 pesetas extra por jugar. por jugar. Para los jóvenes 30 euros de la época. Sí, Vale. 5.000. Eso sí, jugaba al mes, los 4 ¿La partidos, temporada por cuánto te podía salir? pues 300.000 pesetas. 300.000 pesetas. por unos 1.800 euros. Unos 100 euros. Unos 180 euros al mes para que la gente se vaya haciendo una Pero, idea. porque si no- todas las temporadas que has jugado en el Deportivo no creo que hayas cobrado todas A las ver, temporadas. espera un momento. ¿Cuál es la temporada donde más has cobrado, Rami? Fo. Venga, ahora se puede decir, hombre. Ahora esto ahora que- es primitivo, No, el fútbol, pero ahora yo se puede te decir, digo una hombre. cosa, Más o menos. Más o Para menos. que la gente se haga una idea, hombre. Es en pesetas, ¿no? En pesetas, pues sobre 2 millones de pesetas. 2 millones de pesetas. 12.000 euros. 1.200 euros al mes. Para hacer una idea. Para que la gente tenga un. Sí, pero mis últimos años, ¿eh? Últimos años. 2 millones de pesetas. Y luego, y como ¿Con tu amigo Juanjo Loperena? sí, exactamente. Y luego, como entrenador, también estuve 3 años y cobré más de entrenador en Pinoso. En Pinoso me pagaban más que en el Eldense. En Pinoso le pagaban más que en el Deportivo. Sí. Ya está el lío. Sí, está bien, sí. No, sí. Sí, exactamente. Espera que siga aquí la foto de Rami como entrenador. La tengo aquí también. Ahí está. Una de las fotografías. Una de las fotografías. Una de ellas. Pero te digo que era difícil en aquella época jugar, como han dicho ellos. ¿Moreno qué cobraba?
Pues yo no me acuerdo ahora bien. A ver, en la época del Deportivo, la verdad es que veníamos con ficha de juvenil. Claro, veníamos veníamos de juvenil y cuando subimos de juvenil no cobrábamos. Sinceramente no cobramos. Al final llegaron a darnos lo que decía Rami, y creo que fueron 5.000 euros por partido, creo que 30 euros por partido. A mí sí. al final Ese fue el primer contrato. Y al año siguiente firmé otro contrato y ya ahí me pagaban ya 300.000 pesetas de ficha y 20.000 pesetas de sueldo, creo que era por ahí. Yo creo recordar que cuando terminamos la época de juvenil y ya, digamos, ya nos hicieron ficha de no profesional, sino éramos medio profesionales, creo recordar que nos pagaban 125.000 pesetas. 125. Al año. Luego, ¿Al año? Sí, al año. Eso en el... Quiero que no lo has visto, Bernal. No, yo es que no pasé de juvenil. Total, que cobraba yo solo. Yo los 3 años que estuve aquí jugué con la ficha de juvenil. Sí que es verdad eso que tú dices, que me acuerdo, que me dijeron un día, oye, mira, vamos a darte 5.000 pesetas por cada partido que juegues. Y bueno, Pero sueldo no, 12.000. Sueldo no tenía, no tenía sueldo. Oye, pero un Pepe Juan que podía cobrar, Rami. Pues Juan lo vino por cobrando 1 millón de pesetas. 1 millón de pesetas. De antes de hace 50 y tantos años, ¿eh? Y Pepe Juan y Poca y todo, y Uriarte, pues... Pero Uriarte y todo eso ya fueron cobrando una remesa de jugadores que vinieron ahí. Sí, vino Alba, Uriarte, Gallo, Juanmi... Sí, todo eso pues estarían sobre las 700.000 pesetas o 700.000 pesetas o por ahí, más el sueldo. Estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80, más o menos, para que la gente se haga. Y cuando ya Rami habla de los 2 millones de pesetas, ya pasamos al año 80 y tantos. Exactamente. Por ejemplo, aquí, a ver, Deportivo de ese campeón. Fijaros qué alineación. Esto ya es otra época, claro. Sí, bueno, esto ya es otra época. Es que yo para mí he tenido dos épocas. ¿Sabes? La primera época... La época que la que hemos dicho nosotros. La época de esta y la segunda época que aquí ya, pues ya sí. Exactamente, estaba Clemón, estaba Cartagena, estaba Jero, Antolín, Gómez, son 2 épocas López Miró. Son Aquí distintas. había jugadores, Santiago. Aquí había ¿Santiago qué cobraba? Ya está. No, no sé, es que yo no sabía. Ya está el lío. Es que, Miguel, es que yo no sabía la. Presido el capitán, alma mater, el jefe de vestuario. El jefe de vestuario No, yo no sé. Tiene que saberlo. Tiene que saberlo todo el jefe de vestuario, hombre. No, porque si me enteraba que cobraba uno más que yo, no. Pero era como Cristiano Ronaldo. Aquí. No, Ya había un problema, no, ¿no? escucha, no, habíamos jugadores aquí en esta foto que cobraban más que yo, ¿eh? Sí. Clemón mismo, y López Miró, y Santiago, por decirte. Ese no vino gratis tampoco, López Miró, ¿eh? Exactamente, vino del Elche, jugador. A mí me gusta mucho este equipo, Rami, a mí este equipo en concreto me gusta muchísimo. Fijaros que 11 de salida, Cartagena, Ramírez, Villena, Jero, Toni Castillo, Manolo Montó, Pepe Castroverde, Paco Domenech, el fallecido Chechu, Goyo López Miró y Roberto Orellana. Un equipazo. Qué equipo, Que había jugadores Qué equipo, aquí, Rami, En la mejor época en segunda vez, el Deportivo en los exactamente. 80, a finales de los 80. Y aquí así habíamos, en estos momentos aquí, tres del LA. Cartagena, Jero, yo y sí. Tres. Tres. Pero te digo que esta época fue muy buena. La época de los partidos de Copa, la verdad que también eso fue inolvidable, ¿no? El partido del Betis, el partido del Mallorca Atlético, el partido de Bilbao Atlético allí, que ganamos, San Mamés. Pues digo, son épocas muy buenas también. Después vino las vacas flacas. Bueno, hubo de todo. Moreno, pero yo estoy viendo también aquí algunas fotografías y tengo también recortes de la época vuestra, con el estadio a reventar, Entonces, de 70 y tantos a reventar, Sí, yo creo que fue una época, por ejemplo, en que la afluencia de público, por ejemplo, era muy buena, realmente. Eran otros tiempos, no habían plataformas digitales. Que aquí la gente iba al fútbol o Aquí había que ir al fútbol sí o sí, porque no había otra cosa. Pero ¿no? sí, De todas formas, sí que hay una cosa. 3 o 4 mil personas que pueden en el campo perfectamente. Perfectamente todos los domingos. Sí, de 3.000 a 4.000 personas, sí. Entre 1.000 a 4.000 Los personas, años que a lo mejor... al margen de los años de promoción y tal, que luego ya es otra idea. Y alguna... Yo el día que más lleno he visto el campo, el día que más lleno fue el partido contra el Atlético Baleares
Cañares, que si ganábamos nos poníamos líderes y podíamos haber subido a segunda A ese año en vez de a segunda B, pero ese fue el día que la gente sentada en el borde del campo, bueno, y era Estás hablando de tu época, ¿vale? Sí. Pero yo tengo esta foto que a mí también me gusta mucho, ¿vale? Que fue un poquito después. Esta foto de Carlson, del maestro Carlson, 19 de julio de 1983. La leonesa. Qué partido, qué alineación. Fíjate, Juanjo Loperena, lo bien que estaba aquí en la fotografía. Y el señor alcalde. Y el señor alcalde también, por supuesto. Y Manolo Joven, un recuerdo también para Manolo. Y qué alineación, ¿eh? Qué alineación. Liberto, futbolista de Elda también, medio centro, muy bueno. Dime algo de este 11 también, Rami, porque la gente también lo recuerda mucho. Este 11 también fue buenísimo. Temporada 82-83. Creo que fue el partido de aquí en casa contra la Leonesa. Creo que allí empatamos. Creo que es la foto del Deportivo Aragón. Creo que es la foto frente al Deportivo correcto, Aragón. Me he equivocado. Esta en concreto creo que es la foto porque perdimos, la fue un poquito después. Perdimos ahí 1-0. Correcto. Un gol un poco dudoso que aquello fue ahí tal. Pero aquí estamos hablando ya de 8.000 personas en el estadio. El campo lleno a reventar. En junio del 83. Está Esteban, está Liberto, está Juanito. Dos buenos delanteros como era Juanito, Adrián y Flores García. Pedazo de delantero. Espera que Moreno me quiere decir algo. Yo no, es que mirando la foto, por ejemplo, y ver el estado de los campos de fútbol que jugábamos, yo a veces pienso y digo, si en aquella época tuviéramos los campos que tienen ahora, ¿cómo jugaríamos? Este mismo campo, jugando una promoción para ser. Y claro, ¿cómo estaba el campo? En la promoción en junio, porque este campo siempre ha estado muy mal. Enero, febrero, noviembre, diciembre ha estado fatal. Pero fijaros que era junio y también estaba muy mal. Mira cómo estaba el campo. Muy mal. De gente, un partido de liga y estábamos para descender. Estábamos para descender en segunda B. Campo lleno. Y aquí igual, el hueco que se ven, ¿no lo ves? Los huecos igual todo lleno. Claro, por eso te digo que ahí 4 o 5 yo personas. te vuelvo a decir que era muy difícil salir jugador de Elda. Yo ahora, mira, por suerte, tengo un nieto que está jugando en las categorías inferiores del Deportivo y yo da gusto. ¿Qué categoría está? Está en los cadetes. Y ya te digo, yo veo ahora, los padres los llevan, tienen sus campos, tienen sus entrenadores, tienen todo. Yo me da una envidia ver eso. Yo recuerdo, me tenía que comprar, yo cuando era juvenil me tenía que comprar las botas. Me daban unas botas del lechero y me tenían que servir para botas Marco y me tenían que servir para toda la temporada. Y si me quería comprar unas botas Adidas, que por cierto Pepe tenía unas Adidas que me acuerdo que no sé cómo se las compró, por eso te digo. Y yo digo pues pero todos los equipos, incluso los de primera división, llevaban botas Marco, O sea, yo a lo largo de mi vida profesional he tratado mucho con esa empresa y he visto facturas al Real Madrid y aquí por primera división. Hechos en Elda. Sí. Generalmente llevaban Adidas o Puma. Sí, y yo digo, sí, pues mira, me voy a comprar el año que viene una Adidas. Digo, me voy este verano a coger manzanas a Cabudete y con lo que me dé, me fui a Cabudete y me compré una Adidas. Y por eso te digo que ahora no, ahora es diferente. Tienen entrenadores, tienen masajistas, tienen tal. Y yo lo veo ahora entrenar cuando voy a ver los entrenamientos y digo, madre mía. Casi más que entrenábamos allí. Tienen su programa físico. Yo fui el domingo a Aspe a verlo y la verdad es que van con su equipaje, con todo tal, sus botas, su mochila, su todo. Digo, madre mía, si aquí tienen que salir jugadores a manta, si no salen jugadores aquí. El que no juega pues no sabe. Porque vamos, en nuestra época. Yo me acuerdo cuando Ramírez empezó, es lo que dice él, que jugaba fuera y tal, porque estaba un poco encogido, pero yo después, con el tiempo... Pero aquí. Fuera era mejor, aquí. Destacado, pero después lo he visto, por ejemplo, contra el Hércules, ahí en Alicante, o en campos difíciles por ahí, y la verdad es que el tío se imponía, de verdad, en Torreagüera, en Torre Pacheco, en campos de esos difíciles, y el tío se plantaba ahí y en Alicante. En el grupo decimos tercero y tercero. Sí. Pero la verdad es que se ponía la tercera murciana de su aventura murciana no se la he querido recordar. La tercera murciana de ese año que estáis comentando, pero la tercera murciana de cuando empezamos nosotros a jugar, joder, lo que era. No, la tercera murciana no. Dos equipos de Ceuta, dos de Melilla. No, es que no la tercera murciana. Era tercera división que era 4 grupos. Era 4 grupos. Pero nosotros
Ya, Nosotros con equipos- pertenecíamos a la federación. Eso sí, pero había Pero esa cuatro tercera era con muchos menos grupos y por Cuatro, tanto había cuatro. Claro, 4 grupos. Yo estoy hablando ya de la tercera Hombre, yo competición. de ese grupo, Equipos- mira, en equipos ese de grupo primerísimo nivel, estaba el Córdoba, estaba el Almería, 2 equipos de Jaén, Almería, el Almería, el el Granada, Linares. el Jaén, el Linares, 2 Portuense, equipos la Melilla. Niña. No había segunda vez. No había Sabemos que segunda no vez. había segunda. Era equipo de otra categoría. Equipos históricos. Vamos terminando. Pepe, ¿vas al fútbol ahora? Pues no voy a fútbol. Muy mal. No voy a fútbol. Muy mal. No voy a fútbol. He visto varios partidos, He visto varios partidos y bueno, pues supongo que el equipo va a subir porque es que no hay otro mejor. Aunque sea, es verdad, yo creo que todos los equipos pasan sus baches. El Deportivo lo está pasando ahora, pero afortunadamente los que van detrás no lo están aprovechando. Entonces yo creo que tiene todas las papeletas para subir, o sea, seguro que va a subir. ¿Moreno va al fútbol? No soy habitual. Otra, ya estamos. Estamos escucha, muy mal, me hace- Sí, estamos muy mal, No, te lo digo porque, Moreno, porque es que casi todos los que tenemos aquí, A ver si... casi ninguno va al fútbol. De vosotros, poco, muy poco. De los más veteranos, Muy menos poco, todavía, muy poco, menos muy poco. todavía. Bueno, es verdad. ¿Pero qué es que el Deportivo va a subir? A ver, yo creo que... 59 años después. A ver, yo creo que el Deportivo, por ejemplo, lo tiene bien, ¿vale? Es indudable que ser líder, por ejemplo, pues, te da un plus, ¿no? En ese sentido. Ahora, yo creo que la clave que tiene el Deportivo es que, a ver, los partidos de casa no se le tiene que escapar ni un punto. Lleva casi un año invicto como local. Y los partidos de fuera los va a tener complicados. Los va a tener complicados porque los equipos de fuera, por ejemplo, cuando reciben al líder, siempre tienen un extra de motivación, ¿no? Entonces, si el Eldense es capaz de jugar con la misma intensidad que el equipo contrario, por calidad van a ganar. Entonces, si igualan, ahora, si sacan un partido y no le meten la misma intensidad, se le puede complicar los partidos. Pero si lo hacen de la otra manera, seguramente el Dense subirá sin problemas, quedando primero. Ravi, sé que fuiste un partido, pero ¿cuántos has sido este No, año? he ido a 3. Has ido a 3. He ido a 3 partidos. Pero evidentemente. ¿Qué impresión tienes de, muy buena. de la euforia que hay en Elda, del Eso, ambiente que hay en el Elda ambiente ahora mismo? no, hace mucho tiempo, bueno, yo no recuerdo el ambiente que hay ahora, ¿no? Y ya te digo, yo veo al Deportivo capaz de subir le va a costar, pero lo veo en segunda A, ¿no? Aparte de que lo veo en segunda A, pienso que tiene un gran equipo. El entrenador, la verdad que me gusta, lo tiene todo muy controlado, tiene cada jugador lo sitúa en su posición, se repliegan todos y atacan casi todos a la vez, es como si fuera un acordeón, y por eso digo que ocupan todo el terreno de juego, tanto en ataque como en defensa. Por eso digo que he visto 3 partidos y la verdad es que... ¿Qué jugadores me destacarías? Yo para mí... Quiero que me hables de Sergio Ortuño Hombre, como futbolista de Elda, claro. Hombre, Sergio Ortuño ha evolucionado favorablemente muy bien. Yo lo vi hace un par de años tal, y de hace 2 o 3 años a ahora es otro futbolista. La verdad es que marca la diferencia ahí en el centro del campo. Con 24 años recién cumplidos. Junto con el capitán, es que yo los nombres no... Miguel Núñez, 35 años. Que nota la calidad. Y luego también me encantan a mí los 2 laterales, tanto, sobre todo el izquierdo. Alex Martínez. ¿Sabes? Por eso digo que yo he visto los 3 partidos y, ahora te pregunto, voy contigo. y me gustan, y ya te digo, lo veo factible que asciendan, porque veo equipo, y otra cosa que veo que hay unión en el equipo. Yo veo que van todos a una, jueguen o no jueguen, y ya te digo, veo una lástima que, por ejemplo, me gustaría que hubiera más gente de Elda, pero por desgracia... Tenemos a Monforte, pero exactamente. complicaciones de lesión, etcétera, Exactamente. No ha jugado tanto. Por eso te digo que me recuerda al Deportivo en la época anterior a nosotros, que no había gente de Elda. Por eso te digo, pero bueno, la Estamos en la antesala del fútbol profesional. Exactamente. No es tan fácil tampoco. También están haciendo otra cosa muy positiva, el Dense, el señor presidente, que es mirar la cantera, apoyando todo el Tenemos un equipo. filial que puede jugar fase de ascenso a tercera división. Exactamente. Y luego tiene 4 o 5 en el fútbol base, los cuida bien. Yo la verdad que veo un proyecto muy ilusionante y espero que suban a segunda A porque se lo merecen. Me hablaba de Manu Nieto. No, aparte de los que apuntaba Rami, a mí me gusta mucho Manu Nieto. Creo que es un delantero Muy bueno. muy bueno, de una categoría, de superior categoría, vamos. Soberón también me gusta, Mario Soberón. pero sobre todo Manu Nieto. Me gusta mucho. Nos gustaría que hubiera más futbolistas de Elda, pero no es tan fácil, Moreno, ¿verdad? Estamos en la antesala del fútbol profesional. No tenemos tampoco tantos jugadores
Hombre, a este nivel, segunda- desgraciadamente. No es tan fácil. No es tan fácil. Es una segunda vez mejorada, evidentemente. Efectivamente, es una segunda vez mejorada por solo 2 grupos. Exactamente, pero en esta época nuestra de segunda vez, aquí habíamos 4 jugadores que jugábamos en el Eldense. Por eso digo que los tiempos cambian. Yo creo que la clave de la gente joven de Elda, por ejemplo, es que encuentren entrenadores con confianza y que los metas sin miedo ninguno. Porque a veces los entrenadores, por ejemplo, no se atreven muchas veces a meter gente joven y eso. Y la gente joven se tiene que hacer futbolista jugando, no en el banquillo. Sí, lo que ¿Y pasa- ustedes me pueden responder a una pregunta que yo me hago? Sí. Elda, nuestro fútbol. Ahora mismo tenemos al Eldense con un montón de equipos de fútbol base. Tenemos a Elda Unión, que tiene 400 jugadores aproximadamente. Elda Unión, aparte de los que tiene el Deportivo, etcétera, etcétera. También es cierto que nuestro fútbol base ha pasado por todo tipo de situaciones, de desuniones, de un montón de equipos, etcétera. Pero mi pregunta es la siguiente. Y lo tengo apuntado aquí. ¿Por qué Elda solo cuenta en su historial con 3 futbolistas, uno de ellos lo tenemos aquí, que ya han podido jugar en primera división? Nazario Belmar, Pepico Amar y José Alberto Moreno. ¿Por qué? A ver si me responde Moreno. Claro. Solo 3. A ver, Hay que jugar en Y ha habido muchísimos futbolistas, es pero... que jugar en primera. a ver, es Ahora voy. A ver, es complicado, ¿no? Es complicado. No cuento a Juan Canales porque no nació en Elda. Ya. A ver, Las entenderme. Casi eldense, pero no nació en Elda. Las estadísticas están ahí, o sea, es decir, no, es inevitable que es una realidad que realmente éramos 3 personas que hayamos podido debutar y jugar en primera división, ¿no? Ojalá eso cambiara, ¿no? Porque la verdad es que representar a tu pueblo, por ejemplo, en un equipo de primera división, la verdad es que es una privilegio, sensación. ¿no? Sí, es un privilegio, honor. es un honor, ¿no? Yo en una entrevista creo que me hiciste, creo que el día que debuté en Primera División, una de las frases que dije, que estaba orgulloso de representar a mi pueblo, Elda, en un equipo como el Valencia en Primera División. Ojalá hubiesen más jugadores nacidos en Elda. A ver qué me dice Bernal y ahora Rami. Bueno, Sobre esto. yo creo que para jugar, lo que decía Rami, que jugar en primera división son palabras mayores. Para eso hay que tener la calidad que tenía Moreno, por ejemplo. y hay pocos jugadores que tengan esa calidad, ¿eh? Entonces, pues él ha sido uno de los afortunados. Pero vamos, yo creo que sí, que hay que tener mucha calidad para jugar en primera división y aquí, por desgraciadamente, no lo hemos tenido, solamente él. Rami. Sí, no, exactamente lo mismo. Estamos hablando de palabras mayores de primera división, ¿no? Que no juega cualquiera. Yo te digo que es muy difícil llegar a esos niveles y yo creo que si es difícil, por ejemplo, jugar en el Eldense actual, fíjate, es llegar a primera división de Elda, ¿sabes? Pero bueno, hablando del Deportivo de ahora, yo pienso que el entrenador, hablando de que no pone gente de Elda, el entrenador tiene una presión. Hay un proyecto que es subir al equipo a segunda A e incluso si puede ser a otros niveles, y entonces pues claro, tiene que jugar pues en lo que él ve que se merece. Aquí otro debate sería conocer cuántos futbolistas de Elda hay hay para plantilla. jugar en un equipo que está aspirando a segunda división. Exactamente. Es otro debate, ¿no? Es que ese debate es que yo prácticamente No hay tantos, no te puedo opinar porque no he visto al equipo que bueno, que está en preferente, que está para subir a tercera división, entonces tampoco te puedo opinar si hay jugadores válidos para estar en Ya el te digo que el primer hijo de equipo. Francis juega muy bien. Es el pichichi de la preferente, zurdo, muy bueno. Tuvo mala suerte porque cuando pudo debutar se puso enfermo, como recordará mi amigo Chichi, y no ha llegado a debutar, pero es un jugador también muy interesante. Yo te puedo decir que hay un jugador en el fútbol base que juega con mi nieto, que es ese chiquillo, ¿Tienes el nombre? ¿eh? ¿El nombre? Se llama... Estás haciendo memoria ahí. Ay, espérate, Xavi. Pero es cadete. Xavi. Es cadete. Es cadete, Xavi. Muy bueno, apuntamos el nombre. Apúntalo. Lo apunto, ¿eh? Sí. Y gana los partidos solo. Ah, que gana el partido del solo. Y el fútbol 11. Madre mía. Pero mi última pregunta también tiene que ver un poco con la anterior. ¿Puede jugar el Deportivo en primera división con este proyecto? ¿Puede llegar a la primera división el Deportivo? ¿Ese sueño histórico de la primera? Sí. El primer paso es la segunda. Primero a segunda. Vale, pero ¿puede llegar
él a tener un equipo en primera división? Ahora mismo tiene, Nuestro ahora Club Deportivo mismo, Eldense. ahora mismo tiene todas las armas. Tiene un buen entrenador, hay un proyecto económico, creo yo, importante, que es lo primero que hace falta, y a partir de ahí pues ya se puede hacer todo lo demás. Pero vamos, lo importante es eso, tener un buen presidente, tener un buen proyecto económico y un buen proyecto deportivo, lógicamente. Pero vamos, por encima de todo... Ahora es un sueño, pero... Lo ha conseguido el Villarreal, y el Villarreal estaba mucho peor que el Eldense en nuestra época, y mira dónde está el Villarreal. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? Igual. ¿Lo podemos hacer, Moreno? Yo creo que la clave, por ejemplo, es que haya un proyecto, lógicamente, económico importante detrás, ¿no? Porque tú para llegar a esos niveles, por ejemplo, tienes que gastar mucho dinero en jugadores que te puedan hacer esa labor, lógicamente, de poder ascender para llegar a esa primera división. Yo creo que por ciudad se puede. Ahora, es una cuestión económica que tiene que ir detrás y que haya un eso deportivo que acierten en lo que compran. Vamos a ver. Ese sueño lo tenemos todos. También lo tiene Chichi. Sí, estoy de acuerdo con ello. El presidente que ha entrado tiene mucha ambición y yo lo veo capaz de subir. Por lo menos vamos a subir primero a la segunda A y después ya nos sentamos ahí y ya veremos que ya está bien. Chichi. Sí. Hablar por hablar. Sí, estamos para hablar, ¿no? Estamos para hablar. Y de ilusión también hay que vivir, ¿no? Sí. Pepe Bernal, ¿algo más? No, nada Muchas más, gracias por venir. Nada más. Encantado de estar aquí con vosotros y de pasar un rato recordando buenos momentos aquí. Son 101 años de historia ya de este Club Deportivo Eldense para 102 dentro de poco. Bueno, pues, son muchos pues años. encantado de haber formado Más de un parte, siglo, de haber aportado nuestro granito de arena a esa historia. Moreno, ¿algo más? Pues nada, la verdad es que, pues, no sé, muy contento de tener este tipo de conversación con gente amiga y eso, y recordar cosas que de hace muchos años y que está muy bien. ¿Rami? Pues nada, igualmente, ¿no? Hoy me has traído aquí dos compañeros que la verdad es que me ha hecho mucha ilusión de estar con ellos y recordar nuestros viejos tiempos, y ya te digo, ilusionado con el Deportivo y a ver si este año pues, pueden subir a segunda. Que así sea. Rami, gracias. Moreno, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bernal, Pepe, Gracias. muchas gracias. Si se hace Ramírez con ese fin de que la gente conozca, también mucha gente que no conoce las raíces del Deportivo, de por lo menos que sepa de dónde venimos, ¿sabes? Chichi, hasta la próxima, pero delante de los presentes sigues teniendo un reto que no has cumplido. Sí, es duro de pelar. Manuel Gitano. Santiago todavía no ha visitado el otro es duro de rincón pelar, de este programa. Tu reto es traer Sí, aquí tranquilo, al de Alcantarilla. traeremos, si no, lo vamos a Sigues poner. teniendo ese reto. Sí, Tienes que cumplirlo. Hombre, Y si yo no lo cumplo paga la comida. Yo siempre lo cumplo todo, pero bueno, es duro. Lo intentaremos. Vale. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.